Una vez más, hermanos, oramos que ningún hogar haga falta durante este tiempo y durante todo lo que dure esta pandemia, hermano. El día de hoy quiero hablarles, quiero invitarles, no sé si tienen sus Biblias en sus casas, no sé si tienen su teléfono o su iPad, pero usualmente lo mejor sería sus Biblias. Les motivo a que abran sus Biblias y prepare su mente y su corazón. Hoy quiero hablarles a través de la palabra de Dios. Quiero hablarles de cómo obtenemos la victoria por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obtenemos la victoria por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy? Estamos muy contentos, muy felices de estar acá. Mi esposa les manda saludos. El día domingo, primero Dios estará acá con nosotros para celebrar el servicio de resurrección. Alguien me preguntaba si vamos a tener servicio a las 6 de la mañana y la respuesta es no, solo vamos a tener un servicio a la 1 de la tarde, hermanos, así que les motivamos a acompañarnos. El día de hoy quiero hablarles, hermanos, acerca del poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús. En los evangelios es muy claro, hermanos, el poder de la sangre de nuestro Señor. En realidad, desde el principio, desde el Génesis, vemos que sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. En realidad, desde que el primer hombre pecó, se tuvo que derramar sangre para poderle vestir. La Biblia dice que Adán y Eva se cosieron hojas para hacerse delantales, mas esto era inapropiado, no era una vestimenta correcta, buena, sólida, fuerte. Entonces la Biblia dice que Dios les puso vestiduras de piel. En otras palabras, tuvo que matar a algún animalito. Alguien tuvo que derramar su sangre para vestir a Adán y a Eva. Y desde entonces vemos una continuación de este ejemplo del derramamiento de sangre a través de la vida de los patriarcas, a través de la vida de la ley, Moisés, el tabernáculo, luego el templo y etcétera, etcétera, aún hasta los tiempos de Jesús. Hasta que Jesús fue el Cordero perfecto de Dios, el que tenía que venir para derramar su sangre perfecta y preciosa por el perdón de nuestros pecados. Así que el día de hoy quiero hablarles acerca de eso, hoy que es Viernes Santo, y recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 4, versículo 18, al principio de su ministerio, Jesús dijo estas cosas. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del favor del Señor. Esto fue al principio de su ministerio y el Señor predicó y sanó y liberó. Pero Él no podía terminar su obra sin derramar su sangre, sin dar su vida en la cruz del Calvario. Es ahí donde Él termina su obra, donde la obra redentora, la obra de rescate es culminada, es perfeccionada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado. Casi todo es purificado. ¿Por qué no dice el autor todo es purificado? No, porque hay cosas que tú puedes purificar con agua. Por ejemplo, cuando había ayuno, una vez regañaron a los discípulos de Jesús, y dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Era un ritual de purificación. Era un ritual. Si usted había estado lejos de la nación y usted regresaba, para usted entrar al templo tenía que bañarse. Tenía que purificarse con agua. Por eso el autor de los Hebreos dice, no todo, casi todo es purificado con sangre. Algunas cosas son purificadas con agua, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, dice el autor, remisión o perdón de los pecados. En la historia del Nuevo Testamento vemos cómo el Señor derramó su sangre. Y algunos dicen que fueron 7 momentos indicados de que Él derramó su sangre. Y quiero que veamos eso, porque yo creo que son muy simbólicos acerca de que nosotros atravesamos también en nuestra vida. Amén. Y nos podemos identificar con ellos. Y yo quiero hablarles el día de hoy porque, hermanos, nuestra victoria está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Es ella la que nos limpia, purifica, rescata y mucho más. El primer derramamiento de sangre que vemos de nuestro Señor Jesús en su sacrificio fue en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, y estando en agonía, fíjese la palabra, y estando en agonía, oraba más intensamente. Déjeme decirte algo, cuando uno está en agonía es donde más debe de orar. Amén. ¿Verdad? Cuando uno está en agonía es donde más tiene que orar. Una y otra vez veo yo constantemente al pueblo de Dios decir, estamos atravesando problemas. ¿Y cómo está tu vida espiritual? Pues no me siento bien. Yeah, that's your problem. That's your problem. Ese es tu problema. De que en los momentos de dificultad es donde más debemos de fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a salir adelante entonces? Fíjense lo que dice la Biblia. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Más agonía, más oración intensa. Más agonía, más oración intensa. Más prueba, más búsqueda del Señor. No más Facebook, no más Instagram, no más chat, no más andar viendo cosas tonteras que te preocupan. Más agonía, más oración. Más agonía, más oración. Yo a veces por eso le caigo mal a la gente. Algunos hermanos yo les caigo mal. Yo creo que ya no se sienten libres de poner cualquier cosa en el Facebook porque ya saben que yo veo. Y que me cae mal, que pongan toda tontera en vez de enfocarse en la palabra de Dios. Me explico, en vez de buscar al Señor, allá andan poniendo cosas que tienen que andar poniendo. Y luego uno les pregunta, ¿y cómo está? Pues no he estado bien, pastor, claro, poniendo todas esas tonteras, menos. Malgastando el tiempo, menos. Y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese lo que dice, era su sudor como grandes gotas de sangre. Grandes gotas de sangre. El primer derramamiento de la sangre de Jesús. Cuando yo veo el Getsemaní, ¿qué representa el Getsemaní? Jesús acababa de venir de estar con sus discípulos cenando, celebrando la Pascua, donde Él le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. El primer derramamiento de sangre representa la traición en nuestras vidas, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han sido traicionados en su vida. ¿Cuántos de ustedes les clavaron un puñal en la espalda? ¿Cuántos de ustedes experimentaron a Judas en su vida? Quizá una infidelidad, quizá una separación, te abandonaron, quizá te mintieron, te engañaron, te defraudaron. They lied to you. Those that said that were your friends, they were not your friends. The moment you're hurt, the moment you were not doing well, they ran from you. El momento en que te vieron abajo, corrieron de ti. Ya no te saludaron, ya no fueron tus amigos. Cuando estabas bien, todos te abrazaban, todos te querían. En el momento que te vieron abandonado, tirado, te abandonaron. A Jesús, mientras sanaba enfermos, mientras le daba de comer, miles lo seguían. En el momento de su agonía, solo 2 estuvieron con él, que fue su madre y el discípulo Juan. Y ese fue Jesús. Imagínense ahora nosotros. El primer derramamiento de sangre representa el dolor de las traiciones en la vida que Jesús también experimentó. Y de igual manera, por medio de su sangre podemos tener victoria sobre las traiciones, sobre los momentos difíciles donde nos abandonan en nuestra vida. Quizás tú me escuchas el día de hoy y te han abandonado. Te abandonaron, te traicionaron, te mintieron, te dejaron. También a Jesús lo abandonaron. También a Jesús lo traicionaron. Jesús le dijo a sus discípulos más cercanos, oren conmigo 1 hora. 1 hora les pidió Jesús de oración a sus 3 discípulos más cercanos. Just 1 hour. Would you be willing to pray 1 hour with me? Y la Biblia dice que ni siquiera 1 hora pudieron orar con él. Ni siquiera 1 hora. En el momento de mayor agonía, Jesús estuvo solo, hermanos. ¿Por qué te quejas tú que en tu momento de agonía estás solo? ¿Por qué te quejas? Jesús estuvo solo, hermanos. ¿Quién estuvo con Jesús? Nadie estuvo con Jesús. Es que ese es Jesús. No, el apóstol Pablo dice lo mismo. En mi juicio dice, ninguno estuvo conmigo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Hermano, si tú te enfocas en quién está contigo versus salir adelante de los problemas, nunca vamos a salir. Pero si tú pones tu confianza en Dios, vas a salir adelante. Las traiciones son difíciles.
En el Salmo 41, versículo 9, en una palabra profética, el salmista habla de la traición que Jesús iba a experimentar. Porque no lo traicionó a Jesús un extraño, no lo traicionó a Jesús alguien que no fuese cercano a él, lo traicionó a Jesús el que era su hermano, el que comía de su mismo plato, ese lo traicionó. Las traiciones más duras en la vida son de aquellos que están más cercanos a nosotros, son las que más duelen. En Salmo 41, 9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Quizá el día de hoy tú miras a tu vida y tú ves a la gente que tú le ayudaste, son los primeros que hablaron de ti. Son los primeros los que te voltearon la espalda. Quizá le diste décadas de tu vida a un matrimonio y tu esposo o tu esposa en la primera de cambio te dejó. Jesús también experimentó traición. Y representa su primer derramamiento de sangre por el cual nosotros podemos tener victoria, hermanos, también sobre las traiciones de la vida. Así que el día de hoy, si tú estás experimentando alguna traición, aprende a orar: Señor, así como tú fuiste traicionado y venciste en la cruz del Calvario, así me darás también a mí la victoria sobre toda traición que haya llegado a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El segundo derramamiento de sangre es la flagelación, o cuando lo golpearon con el látigo de Roma. Con el látigo de Roma. En Lucas capítulo 18, versículo 33, dice: y después dijo Jesús esto, escuchen, Lucas 18, 33, y después que le hayan azotado, esto es hablando Jesús de sí mismo, hablando hacia el futuro. Él estaba dejándole saber a sus discípulos lo que iba a suceder. Y después que le hayan azotado, le matarán. Fíjate que cuando leí esto me impactó mucho, porque cuando Jesús habla de su muerte, Él habla de su muerte, Él habla de su crucifixión, pero Él habla de los azotes que le iban a dar. Fíjate lo que dice: después que le hayan, ¿qué? Azotado. Después que le hayan azotado. En otras palabras, esa flagelación, esos azotes eran parte de lo que Jesús tenía que experimentar. Le matarán, mas el tercer día resucitará. En Marcos capítulo 15, versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. No lo tenía que azotar, ya lo había condenado a muerte. No sé si me explico. Sino que lo condena a muerte y lo manda a azotar. ¿Por qué? Porque los azotes del látigo de Roma eran parte del plan de Dios para nuestra sanidad, para nuestra redención, para nuestra justificación. En Isaías capítulo 53, nuestro hermano lo leyó al principio del servicio, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿qué? ¿Qué dice? Por azotado. ¿Ven? Era muy claro que Él tenía que ser azotado, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En el azote de Jesús, en el derramamiento de su sangre, cuando lo flagelaron con ese látigo romano que era un látigo que tenía su manecilla, y luego era de cuero y terminaba en 9 puntas. 9 puntas, y cada punta tenía hueso afilado, algunos tenían hierro. Y la intención era que cuando usted lo golpeaban con este látigo, el hueso, el hierro se encajaba, rompía músculos, rompía tendones. La mayoría de las personas, hermanos, no sobrevivían a la flagelación, se desangraban ahí mismo. Por eso la Biblia dice que por su llaga, por su herida fuimos sanados. ¿Cuál herida? La herida de la flagelación, hermanos. Por eso el azote de Jesús es sumamente importante para nuestra vida. En ella Jesús rompe la rebelión, rompe la enfermedad en nuestra vida. Cada azote representa nuestra victoria sobre la enfermedad, sobre la ansiedad, dice, y el precio de nuestra paz
fue sobre Él. Él pagó nuestra rebelión. Cada vez que tú y yo hemos sido rebeldes, hemos sido necios, hemos sido inconstantes, le hemos dado la espalda a Dios, cada uno de esos azotes pagó por esa rebeldía. Cada uno de esos azotes pagó por esa rebeldía. Cada uno de esos golpes pagó por esa rebeldía. Cada una de esas heridas que hizo ese látigo pagó nuestra obstinación, nuestro abandonar a Dios, nuestro ofender a Dios. It paid for every single one of the times we rebelled against God. La flagelación. En la flagelación encontramos que fuimos redimidos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Fuimos comprados. En la flagelación encontramos que fuimos perdonados por el derramamiento de su sangre. Fuimos limpiados, fuimos justificados y fuimos santificados para con Dios por el derramamiento de su sangre. Por eso, hermano, cuando tú estés enfermo, cuando tú hayas cometido un error, cuando tú hayas caído en pecado, ¿me estás escuchando? La oración que tú debes hacer debe de ser muy intencional, muy clara. Si tú estás enfermo, tienes que decir: por la llaga de Jesús, por la herida de Jesús, soy sano. Amén. Así dice la Biblia. Amén. Por su llaga fuimos sanados. Si tú has cometido un pecado, si has cometido una falta, debes de pedir que la sangre de Jesús te cubra y te limpie de ese pecado. Amén. Porque Isaías dice claramente: Él cargó nuestras enfermedades, Él pagó nuestras rebeliones. Y si el día de hoy te sientes abatido, triste, frustrado, deprimido, ansioso, tienes que pedir al Padre por la sangre de Jesús, por los azotes de Jesús, porque en ellos Él pagó el precio de nuestra vida. ¿Sí ven las tres cosas? Amen. Do you see the three things? Cada azote representa nuestra sanidad, representa el perdón de nuestra rebelión y el precio de nuestra paz. Por eso muchos cristianos no saben vencer en el mundo espiritual, porque no sabe cómo orar. No sabe cómo orar. ¿Usted cree que uno le puede hacer la guerra al diablo y él solo se va a dejar? Aquí vengo a ganarte las almas y ahora van a llevártelas, pues. ¿Verdad que no? Aquí vengo a cantarle a Dios y el diablo va a decir: cantarles que no. Nunca en tu vida tú, hermano, vas a querer hacer la guerra al enemigo y no ver un precio que pagar. Por eso debes de cubrirte con la sangre de Jesús. Si no, tú vas a pagar el precio. Si tú no te cubres con la sangre de Jesús, escúchame, hermano, el día de hoy, porque quizá por eso estás sufriendo el día de hoy, estás batallando, porque estás haciendo las cosas en la carne y no en el poder de la sangre de Jesús. Estás queriendo ganar con tus propias fuerzas y en nosotros no hay fuerza, hermano, solamente por medio de Jesucristo. Debes de refugiarte en la sangre del Cordero de Dios. Él pagó tu enfermedad, Él pagó tu rebelión y Él pagó el precio de tu paz. Amén. Una vez más, no quiero que se te olvide esto. Segundo derramamiento de sangre pagó, ¿qué pagó? Tu sanidad, pagó tu rebelión, pagó tu paz. El tercer derramamiento de sangre es el derramamiento sobre su cabeza, que representa maldición. En Juan capítulo 19, del versículo 2 y 3 dice: y los soldados, o sea, los soldados romanos, entretejieron una corona de espinas. Usted lo ha visto en las películas, ¿sí o no? Usted lo puede ver en la pantalla el día de hoy, gracias a mi hermano Joel que me ha ayudado con todas las gráficas. Y los soldados, los que están aquí en el santuario, solo me están viendo a mí, pero todos los que están ahí tienen las notas, tienen los versículos, tienen todo. Y ustedes pues me tienen a mí, ¿qué más quieren? Me tienen en vivo. Mira lo que dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas, escucha, y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Nada de lo que sucede en la Biblia es coincidencia. Nada está ahí solo porque no había nada más que ponerle. Nada de lo que le sucedió a Jesús no tuvo un propósito porque le sucedió. Todo tiene un propósito, hasta el más mínimo detalle tiene un propósito.
Así que la corona de espinas tiene un propósito. ¿Sabía que la Biblia es muy clara que el dueño del mundo es Satanás? ¿Sabía usted eso? ¿Quién le dio ese señorío a Satanás? El hombre se lo dio. Satanás se lo dijo a Jesús en el desierto: todos los reinos de la tierra te daré si me adoras, porque a mí, dijo, se me han sido dados. Y Jesús no le dijo: no, estás equivocado, ¿qué te pasa? No. Es una autoridad que el hombre le transmitió a Satanás. Por eso, hermano, yo una y otra vez hablo acerca de la autoridad espiritual. O está bajo la autoridad de Dios o está bajo la autoridad del diablo. O nos sujetamos a la autoridad de Dios o nos sujetamos a la autoridad del enemigo. Pero todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. La tierra está bajo autoridad. Si no hay sangre, no hay victoria. El precio se tiene que pagar. Una vez más, Hebreos 9:22 nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, entró una maldición en la tierra. Así lo dice el libro de Génesis capítulo 3. Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Espinos y ¿qué? Y cardos te producirá. ¿Qué te producirá? Espinos y cardos. Yo me metí a leer un poquito acerca de los espinos en Israel y las espinas en Israel, los cardos son de 3, 4 pulgadas. Es increíble. Y Dios le dijo al hombre: tú vas a trabajar la tierra y la tierra te dará espinos y cardos. Es una maldición. ¿Sabía usted eso? Es una maldición. Porque antes de la caída la tierra daba su fruto sin trabajo, hermano. Pero la tierra entró en maldición. El diablo llevó a los soldados a poner esta corona de espinas a Jesús. Cuando yo leía esto, se me venía a la mente y dije yo: ¿qué quería decirle Satanás al diablo? ¿Qué quería decirle Satanás a Jesús cuando le pusieron esa corona de espinas? Se me vino a la mente este pensamiento y dije yo: burlarse de él. Burlarse de él, porque Satanás es un burlista. Él se burla. ¿Sabía usted eso? Satanás se burla. Él se burla. Él se burla de Dios cuando los hijos de Dios le desobedecen. Él se mofa y le dice: mira a tus hijos, míralos. Los que tú amas, los que tú perdonas, los que les extiendes tu misericordia, míralos, míralos, míralos. Qué bueno es Dios, ¿sí o no? Cuán grande es su misericordia. ¿Por qué le puso esa corona de espinas? ¿Por qué Satanás quiso hacer esto? Escúchame, porque allá al principio del ministerio de Jesús, Satanás le ofreció una corona a Jesús. ¿Sí o no? Le ofreció una corona, le dijo: todos los reinos de la tierra te daré, si postrado me adoras. No quisiste lo que te ofrecí al principio, ahora ten esta corona de espinas. Y Jesús la aceptó, por ti y por mí. Por ti y por mí la aceptó Jesús. Por ti y por mí. Y es cuando Él derrama su sangre en su cabeza, hermano, que se rompe la maldición, la cual nos tiene atados a no tener victoria en la vida. De hoy en adelante los hijos de Dios pueden tener victoria sobre la tierra. Amén. Amén. Jesucristo dijo: si mis palabras permanecen en mí y yo en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Los hijos de Dios ya no estamos bajo la maldición de Adán. Ya vivimos ahora en victoria, porque en el momento que esa corona de maldición tocó la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesús, toda maldición fue rota. ¿Me estás escuchando? Toda maldición fue rota. Por eso pide a Dios que Él te va a dar. Pedid y se os dará, dijo Dios. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo no solo hablo de las cosas espirituales, hablo también de las cosas materiales, porque la maldición de Adán fue en lo material. Fue en lo material. La tierra no te producirá su fruto. La tierra se rebelará en contra tuya. Pero por medio del sacrificio de Jesús también tenemos victoria, hermano, en lo material. También tenemos victoria de pedirle a Dios que Él nos da. ¿Cómo es que a Dios le pedimos lo espiritual y no lo material? Entonces, ¿quién te va a dar lo material? Un poco de lógica, ¿sí o no? Un poco de lógica. Ay, no, es que a Dios no se le pide las cosas. Entonces lo vas a pedir al diablo. Porque si no se lo pides a Dios, ¿a quién se lo vas a pedir? Por favor, un poquito de sentido común. ¿A quién hay que pedirle? A Dios hay que pedirle, hermano.
Dame mi casita, dame mi carrito. Dame mis cositas, dame mi cuenta en el banco, dame mi negocio. Si no se lo pedís a Dios, ¿a quién se lo vas a pedir, amado? Pero ya no estamos bajo maldición. ¿Me estás escuchando? Ya no estamos bajo maldición. Por la sangre de la corona de espinas es rota la maldición material en nuestra vida. ¿Me estás escuchando? Es rota la maldición material en nuestra vida. Punto número 4. Por la sangre de Jesús en su rostro. Este es el cuarto derramamiento, su rostro. Primero es las gotas de sangre. ¿Ven? Después es la flagelación. Tercero es la corona de espinas y luego su rostro. Escúchame bien, hermano. Listen to me. This is very powerful. This is very powerful. Esto es muy poderoso. Esto va a romperte la cabeza ahorita. I'm going to blow your mind. Su rostro fue destrozado por ti y por mí. Isaías dice que me arrancaron mi barba. Ninguna película lo muestra, pero Isaías lo profetiza. Me arrancaron mi barba. ¿Usted sabe qué es que te arranca una persona judía ortodoxa con su barba, que te arranque la barba, hermano? ¿Qué fuerza no se necesita para arrancarte eso, hermano? ¿Qué violencia? ¿Sí o no? ¿Qué dolor? ¿Qué escarnio más grande? ¿Por qué es tan importante los golpes que recibió Jesús en su rostro, hermanos? En Mateo capítulo 26, versículo 67, escúchame por favor. Entonces le escupieron el rostro. Fíjate, they spit on his face. ¿Te acuerdas que te dije que nada es coincidencia, verdad? Y no está escrito tampoco por coincidencia. Le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. No sé cuántos de ustedes fueron peleoneros en su vida o peleoneras. ¿Hay algunas del mercado? Una vez me dieron un golpe a mí en la cara, solo una vez, osaron, y ya nunca más volvieron a osar, porque me desmayé y ya quedé todo, ya no pudieron dar otro, ¿sí me explico? Pero dice que le escupieron y los soldados le golpeaban en el rostro, le daban de puñetazos. Fíjate que la Biblia es bien clara, puño cerrado, puño cerrado. Un solo golpe, hermano, te puede noquear, pero el Señor lo golpeaba una y otra y otra y otra y otra vez. Y mira lo que dice Mateo 27:30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No solamente lo golpearon con puño, no solamente lo escupieron, sino que agarraron un palo, una vara, y con la vara le pegaban en la cabeza. Por eso Isaías dice: mas le veremos sin atractivos. Sin atractivos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Por qué pastor menciona el derramamiento del rostro del Señor? Porque por medio de que Él derramó su sangre y su rostro fue desfigurado, usted y yo tenemos identidad en Cristo. Muchos en esta vida no son felices con quienes son. Si yo fuera más así, si yo fuera más alto, si yo fuera más flaco, si yo fuera más gordo, si yo fuera aquí, si yo fuera allá, si tuviera una boca más grande, una nariz más ancha, si fuera blanco, si fuera moreno, si tuviera pelo, si no tuviera más pelo, si hubiera nacido en este país, si estos hubieran sido mis padres, si esto, si aquello. Pero Cristo pagó para darnos una identidad, una identidad en Él. Y no importa cómo tu apariencia, no importa de dónde vengas, eres hijo de Dios. Eres heredero, coheredero con Cristo. ¿Me estás escuchando el día de hoy? Y por medio de su sangre, su rostro que fue desfigurado, tu rostro es hermoso delante de Dios. Y tú tienes una identidad en Cristo Jesús y tienes victoria el día de hoy. Porque por los golpes que le dieron, cada golpe que le dieron en su rostro es una caricia de amor que Jesús te da a ti. Él pagó el precio de la vergüenza de nuestra vida. ¿Me estás escuchando, hermano? Muchos de nosotros, una de las cosas con las que batallamos más es la vergüenza, la culpa. Por eso dice que lo escupieron. Una de las cosas más horribles que te pueden hacer en esta vida es escupirte, ¿sí o no? Es escupirte el rostro, es algo denigrante, es algo horrible, es algo feo. Mas Él le escupieron el rostro. Qué tremendo, ¿no?
Es tremendo. Al humillarlo a Él nos exalta a nosotros. Porque por su humillación, Él nos eleva a nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Él pagó el precio por nosotros. Por eso es tan importante, hermanos. Mira lo que dice Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Di mi cuerpo, dice, a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, o sea, a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de insultos. No escondí mi rostro, o sea, me di. Isaías dice en otro capítulo, como oveja fue llevado al matadero. Y como oveja enfrente de sus trasquiladores, no abrió su boca. Por ti y por mí. ¿Me estás escuchando? Por eso cada derramamiento de sangre es sumamente importante para nuestra vida, hermanos. Para dar futuro a nuestra vida hay que tener la imagen clara de Jesús en nuestra vida. El día de hoy quiero pausar para que escuchemos este canto de nuestro hermano Cristian que nos va a cantar el día de hoy. Quiero que cierres tus ojos y escuches la letra. Y después del canto voy a terminar con los últimos 3 puntos más. Escucha el canto, deja que el Señor ministre a tu corazón, ministre a tu vida el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Cristian. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me da de poder servirle y por el sacrificio que hizo en la cruz, por su sangre preciosa derramada, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Su amor por mí, todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Quería mi salvar, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión.
abrió su boca, de su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Amén. Así es, Señor. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por ese hermoso canto. Qué hermoso canto. Sangre que me purifica, la sangre de Jesús. El quinto derramamiento de sangre es cuando los clavos de Roma atravesaron las preciosas manos del Señor. En Marcos capítulo 15, versículo 25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Los evangelios no entran en gran detalle acerca de eso, porque para todos los que leían los evangelios en aquel entonces sabían perfectamente lo que era la crucifixión. No necesitaban mucha explicación. Roma crucificaba miles de personas todo el tiempo, en cada momento. Era la condena capital, la peor de las condenas, la peor de las muertes. La sangre derramada de Jesús por sus manos nos permite, hermanos, dar fruto. Dar fruto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti por medio de la imposición de mis manos. ¿Me está escuchando? Porque Jesucristo derramó la sangre de sus manos, hermanos. Usted y yo tenemos la habilidad, el poder, la autoridad de llevar a cabo su ministerio y su obra. Todos nosotros hemos recibido, si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, un don del Espíritu Santo para llevarlo a cabo y poder, hermano, llevar
nuestro servicio, nuestro ministerio a las puertas mismas del infierno, dice Jesús, y arrebatar esas almas. ¿Me estás escuchando? La autoridad proviene, la autoridad que tú has recibido de tu don, de tu ministerio, proviene de la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él triunfó, Él obtuvo la victoria. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Amén. Así que el día de hoy, si tú estás triste, apagado en tu vida ministerial, si las miradas o las opiniones de otros te apagaron, pues como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. En el ministerio, hermano, siempre va a haber razones por las cuales nuestro corazón se puede apagar. Pero, hermano, pide al Espíritu Santo que sople ese fuego dentro de ti, porque Dios te va a dar la victoria si no te rindes. La victoria está asegurada por medio de su sangre en la cruz del Calvario. El sexto derramamiento de sangre fue la de sus pies. Una vez más, Marcos 15:25 nos dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Por la sangre de sus pies, hermanos, Dios nos ha dado un propósito y un rumbo para nuestra vida. Cuando uno viene y acepta al Señor, hermanos, escúchame, Dios te da un propósito para vivir. Un propósito para vivir. Ya tú tienes una razón por qué vivir. ¿Sí me explico? Y las razones para Jesús. No vivimos para nosotros, sino para Jesús. Pablo lo dijo de esta manera. Escúchame, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué dijo Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Por qué no dijo, con Cristo estoy juntamente azotado? ¿Por qué no dijo, con Cristo estoy juntamente con la corona de espinas? ¿Por qué no dijo, con Cristo estoy derramando mi sangre como en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué dijo Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Porque es a través de sus manos el ministerio, amén, y los pies, el propósito de la vida, que nos dice que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida, ¿qué? Por mí. Que dio su vida por mí. A través de la sangre de nuestro Señor Jesús, sus manos y sus pies, encuentras el poder y la autoridad de tu ministerio y el propósito de tu vida, hermanos. Por eso, como Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Déjame decirte algo. ¿Tú quieres que te dé la respuesta a por qué te sientes tan insatisfecho en tu vida? A muchos que me pueden estar escuchando el día de hoy y estás insatisfecho con tu vida. You're unsatisfied. ¿Sabe que cuando yo veo a la gente que se la pasa hablando de otros y criticando a otros y metido en la vida de otros, me da tristeza porque lo único que me dice acerca de su vida es que para ellos su vida no tiene sentido? Porque si tu vida tiene sentido, ¿qué tiempos tienes de estar metido en la vida de otros? Amén. Si mi vida tiene un propósito tan grande y tan profundo, ¿y yo qué tengo tiempo para meterme en la vida de otros? Por eso yo no tengo tiempo de andar metiendo en la vida de nadie. Porque yo entiendo que a mí Dios me dio un propósito alto, grande y sublime, y el cual tengo que llevar a cabo. El cual me despierto todas las mañanas y no necesito que nadie me motive, nadie me empuje. Acepto las palabras de ánimo y bendicen mi corazón, pero puedo seguir adelante con ellas y sin ellas, hermano. ¿Me estás escuchando? Con ellas y sin ellas. Igual tú, cuando uno entiende el propósito de Dios, encontrarás la mayor fuente de entusiasmo, de ánimo en tu vida. Por último, el séptimo derramamiento de sangre es el derramamiento del corazón mismo de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 34, nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Jesús ya estaba muerto. Y cuando las personas morían en la cruz, una de las cosas que hacían, o antes de que muriesen, una de las cosas que hacían para que muriesen más rápido era quebrarle las rodillas. Y como vino un gran temblor, dicen los evangelios,
allá por la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, mejor dicho, al mediodía, hubo un gran terremoto, un gran temor. Dice que toda la tierra se llenó de oscuridad y a todos los soldados les dio temor. Entonces le quebraron las rodillas al ladrón de la izquierda, al ladrón de la derecha. Pero dice que cuando el soldado romano llegó ante Jesús, donde estaba él colgado, lo miró y vio que ya estaba muerto. Así que no le quebró sus rodillas. Pero para asegurarse, agarró una lanza y se la atravesó en el costado. Y la Biblia, como dije al principio, nada de lo que está escrito ahí es coincidencia. Amén. Nada está ahí solo porque está ahí para llenar espacio. Hay una razón. ¿Por qué salió agua y sangre del costado de Jesús? Porque Jesús murió de un corazón roto. La lanza penetró el saco en el que se encuentra el corazón. El corazón está rodeado de un saco que lo protege. Y ese saco tiene alrededor agua. Al atravesar la lanza, tenía que haber salido agua nada más. Un cadáver no sangra. ¿Sabía usted eso? ¿Pero por qué sale sangre? Porque dentro de ese saco que debe estar lleno de agua, también había sangre, porque el Señor, su corazón se rompió. Y muchos de los que estudian la Biblia dicen que el corazón del Señor se rompió en el momento en que Él y el Padre hubo esa separación, cuando todo el pecado del mundo cayó sobre Él. El corazón de Jesús fue roto para restablecer nuestro corazón, nuestras emociones, para darnos el consuelo en la vida, la paz. Yo sé que a muchos que me ven, quizá aún aquí en el santuario, han experimentado lo que es tener un corazón roto. Una relación no funcionó, un matrimonio no funcionó, un hijo te ofendió, tus padres te abandonaron, un noviazgo no funcionó, no sé, tu corazón quedó roto, te quedaron mal. Mas Cristo Jesús derramó su sangre, la sangre de su corazón, la sangre de su corazón, para vendar el tuyo. Para vendar el tuyo. Por eso el derramamiento de la sangre de Jesús nos trae victoria en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. ¿Me está escuchando? Él pagó el precio. Ahora entendemos mejor por cómo Él pagó el precio. Cómo Él pagó el precio, cada aspecto de nuestra vida. En su sacrificio, en ese lapso de 12 horas, Él cubrió todos los dolores de la humanidad, hermanos. Cubrió todos los dolores de la humanidad, físicos, emocionales, espirituales, porque pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo dijo: consumado es, it is finished. It is done, it is a perfect work. Es una obra perfecta. Hace unos años atrás fuimos a un museo de arte y había obras de Van Gogh. Yo no conozco mucho el Van Gogh ni de los artistas, pero mi esposa sí. Y me decía mi esposa: esta es una obra de arte, me decía. Y pues sí se miraba bonito, pero yo le doy $20 por la obra de arte, ¿sí me explico? Pero me decía: esta es una obra de arte guardada con metal, vidrio de 3 pulgadas. La obra de arte perfecta es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Por eso digo esas palabras hermosas: está hecho. It is done. It is finished. It is paid for. Como tú lo quieras decir, consumado es. El precio de tu dolor espiritual, el precio de tu dolor emocional, el precio de tu dolor físico, Cristo Jesús ya lo pagó. Por eso mi hermano Cristian cantaba: sangre que me da la paz, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Ahí donde estás el día de hoy, inclina tu rostro. Quizá el día de hoy tú entiendes, has entendido plenamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cómo Él derramó su sangre para darte la victoria de toda lucha, de todo problema. Pero ahí donde estás tienes que abrirle tu corazón a Dios. Tienes que abrirle tu corazón a Jesús el día de hoy. En el libro de Apocalipsis, Él nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ábrele tu corazón a Jesús el día de hoy. Ábrele tu corazón a Jesús. No le cierres tu corazón. Ahí donde estás, haz conmigo esta oración.
Dile, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy entiendo el poder de tu sangre. Hoy entiendo el propósito de por qué derramaste tu sangre, tu preciosa sangre. Y el día de hoy me refugio en ti. Y vengo a los pies de la cruz. Esa cruz que es perpetua, hoy y siempre. Esa cruz que siempre está ahí para toda alma que la busque. Vengo a los pies de esa cruz. Dile a Jesús, yo vengo a los pies de esa cruz, donde todo hombre y mujer es igual, donde no hay rico, donde no hay pobre, donde no hay blanco, donde no hay negro, donde no hay nacionalidad, donde no hay más pecador que otro, donde todo hombre y toda mujer, todos somos iguales. A los pies de esa cruz vengo el día de hoy y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero acepto el regalo de salvación. Quiero tu propósito en mi vida. Quiero tu misión en mi vida. Quiero vivir para ti. Amado, amada, si tú hiciste esa oración el día de hoy, Cristo Jesús ha entrado en tu corazón. El Espíritu Santo te ha sellado y el Padre ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Dale gracias a Dios en esta tarde. Que nunca se te olvide este día, Viernes Santo del 2020, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, tú le abriste tu corazón a Jesús. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alguien me está escuchando en un hospital. Alguien me está escuchando en un hospital. Yo no sé quién es, pero Dios me puso en mi corazón ahorita que alguien me está escuchando en un hospital. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Jesús escuchó tu oración. Jesús escuchó tu oración y Él ha entrado en tu corazón. Él ha entrado en tu vida. Ahora tú vas a orar, tú que me escuchas, vas a orar que por la sangre de Jesús, por los azotes de Jesús, tu cuerpo es sano de toda enfermedad. Tu cuerpo es sano de toda enfermedad. Tus pulmones son sanos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cree, ten fe, ten fe, ten fe. Quizás tú el día de hoy que me escuches necesitas reconciliarte con Jesús. Cuando mencioné Isaías y cuando mencioné el precio de nuestra rebelión fue sobre él, Dios te habló a tu corazón. Yo sé que Dios te habló a tu corazón porque has sido rebelde. Te has rebelado en contra de tu Padre, te has rebelado en contra de tu Señor. Pero el día de hoy el Padre está con los brazos abiertos. La cruz está siempre ahí, lista para que tú vengas y te reconcilies con Él. Ahí tú que me escuchas, Gloria a Dios. reconcíliate con Jesús, reconcíliate con tu Padre. Dile: Padre, he pecado, me he rebelado en contra de ti, mi corazón ha sido rebelde, obstinado, orgulloso, he hecho tantas excusas, he mentido de tantas maneras, mas en realidad mi pleito es contigo, mi rebelión es contigo, no con el hombre. Y hoy reconozco que te he fallado, pero te pido perdón. Confieso mi falta delante de ti. Y pido, Señor, que tu paz, pido, Señor, que tu gozo sea devuelto a mi corazón. Quiero restituir mi corazón delante de ti. Quiero estar en paz contigo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, amado, te has reconciliado con el Padre. Ya no te rebeles más. Camina en integridad delante de Él. Búscale con todo tu corazón. Camina recto, camina firme, camina fiel. Porque fiel es el que te llamó. Fiel es el que te llamó. Fiel es el que te ha perdonado. Fiel es el que te ha dado la vida eterna. Así que tú serás fiel el día de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre oramos esto. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, le damos gracias a Dios por este tiempo. Si tú hiciste cualquiera de esas oraciones,
escríbeme un mensaje en la conversación de Iglesia de Victoria. Mándame un mensaje a mi pastor Víctor. Yo hice la primera o hice la segunda oración. O mándame un mensaje en privado. Búscame a través de la página de Facebook. O mándame un correo electrónico. Toda nuestra información está ahí. O mientras pasamos el sermón, pasaron mi número de mi email, mi número de teléfono. Mándame un texto. Mándame un WhatsApp, como tú quieras. Déjame saber que tú hiciste esta oración. Es sumamente importante que nos dejes saber, porque necesitamos orar por ti. Necesitamos darte el apoyo familiar, espiritual. Porque ningún bebé sobrevive solo. Necesitas una familia espiritual. ¿Por qué me escuchas el día de hoy? Así que déjanos saber. Gloria sean dadas a Dios, ¿sí o no, hermanos? Gloria sean dadas al Señor. Hoy es un día muy especial. Vamos a celebrar la cena del Señor. Así que si tú te preparaste ahí donde estás, saca el pan, saca la copa. Hermano Gonzalo, si puede pasar aquí al frente. Hermana Nancy, con el piano. Vamos a orar. Le doy gracias a Dios por mis hermanos y mis hermanas que nos acompañan aquí el día de hoy. Vete acá, hermano, conmigo. Gracias por su vida, les agradezco. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios los guarde, Dios los proteja. Caminen bien con el Señor, caminen en integridad. Así que el día de hoy yo les invito a que pasen y sean parte del pan, sean parte de la copa. Pueden pasar, hermanos, en lo que nuestra hermana Nancy y los que están en sus casas, por favor, si se prepararon el día de hoy, si no te preparaste, ponte una actitud de adoración. Qué día y qué noche más especial, ¿sí o no? Al tomar el pan, mis hermanos aquí presentes y los que nos ven en sus casas, cada azote, cada golpe con el látigo de Roma que rompió la espalda de nuestro Señor, rompió sus músculos, rompió sus tendones, rompió sus ligamentos, le destrozó su cuerpo. Fue el precio y el pago de nuestra sanidad, fue el precio y el pago de nuestra rebelión, y fue el precio y el pago de nuestra paz. Así que el día de hoy, hermano, ahí donde estás, come del pan que representa el cuerpo del Señor y sea agradecido en esta noche. Ahí donde estás, ahora has comprendido plenamente el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y cómo, porque el autor de los Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay victoria en nuestra vida sin la sangre de nuestro Señor Jesús. No puedes hacer lucha espiritual sin el poder de la sangre de Jesús. Cúbrete con la sangre del Señor. Y por eso el día de hoy toma la copa que representa la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús, del nuevo convenio, del nuevo acuerdo. Ya no más sangre de animales, ya no más la ley, ya no más el cumplir esto o el cumplir aquello. No, ahora es por su sacrificio en la cruz del Calvario que usted y yo somos salvos, que tenemos entrada al cielo. Gloria a Dios. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Tú y yo no merecemos nada. Somos viles trapos de inmundicia. Pecadores todos, dice el apóstol Pablo, no hay ni un justo ni aún uno. Mas mientras
éramos enemigos, dice, de Dios, Cristo Jesús murió por nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Así que el día de hoy toma la copa y bebe de ella en gratitud. Amén. En sus instrucciones, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto dice: cada vez que comas este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ten victoria por la sangre de Jesús. Rompe todo yugo de pecado por la sangre de Jesús. Rompe todo yugo de enfermedad por la sangre de Jesús. El precio de tu paz la pagó Jesús con su sangre. El precio de tu victoria, el precio de la traición en tu vida, el precio de tu propósito, el precio de tu ministerio, la sanidad de tu corazón, todo lo pagó Jesús. Todo lo pagó Jesús. Todo lo pagó Jesús. Así que el día de hoy inclina tu rostro y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos, Señor, por todos y te damos las gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por aquellos que aceptaron el regalo de salvación, gracias por aquellos, Señor, que se han reconciliado contigo, gracias por aquellos que oraron por sanidad y tú los sanaste, Señor, en esta noche. Tú has sanado sus enfermedades, sus dolencias, Dios mío. Aquellos que estaban, Dios mío, enfermos emocionalmente, aquellos que estaban enfermos espiritualmente, aquellos que estaban enfermos físicamente, tú los has sanado en esta noche. Te damos gracias, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, nos despedimos el día de hoy y queremos recordarles que el día domingo vamos a tener un precioso servicio. Yo te motivo a que te sintonices y lo compartas. Busca a Jesús. Juan 15:9 dice, Juan 15:7 dice: si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mí, pedid lo que queráis y os será hecho. Permanece en Jesús. No te alejes del Señor, camina con Él y Él te dará la victoria que necesitas el día de hoy. Que Dios te bendiga, querido hermano, mis hermanos aquí, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos el día domingo, que el Señor les bendiga.